El día de hoy estamos revisando un equipo B17 de CO2. El primer paso que vamos a hacer es conectar el equipo a una toma de corriente para confirmar que efectivamente no enfría. Al igual, vamos a conectar un amperímetro para verificar que el consumo en amperes es el que se encuentra en la especificación de este enfriador. En este caso, en el B17, la especificación dice que debe consumir 5.9 amperes. Conectamos nuestro amperímetro, muestra que sale alrededor de 3.66 amperes. Está casi 3 amperes abajo de la especificación, que es 5.9. El diagnóstico de este enfriador es que probablemente tiene una fuga en el sistema de refrigeración. Entonces procedemos a retirar el condensador del equipo. El primer paso es desconectar el enfriador del tomacorriente. Procedemos a cortar las cintillas de seguridad de la tubería de descarga que se encuentra asegurada en el condensador. El siguiente paso es retirar las pijas que sujetan el condensador. Se quita la cubierta de protección superior del condensador. Y en ese momento procedemos a retirar el condensador. El condensador se debe retirar de manera lateral debido a las soldaduras que tiene con la charola de refrigeración. Una vez abierto el condensador, procedemos a localizar el tubo de servicio. Y el primer paso es cortar levemente para expulsar el gas refrigerante. Es importante hacerlo lentamente debido a la alta presión de este gas. Lo que se debe hacer es una pequeña fisura y esperar a que el gas refrigerante salga lentamente. Para trabajar un enfriador de CO2 es importante tener un área ventilada. A pesar de que el gas refrigerante no es tóxico para el ser humano, pero en áreas donde no hay ventilación pudiera afectar a algunas personas, ya que hace a un lado el oxígeno. No debemos de cortar completamente el tubo de servicio, ya que pudiera salir junto con el gas refrigerante el aceite del compresor. Como vemos, ahora salen unas pequeñas gotas. En este momento escuchamos de que el gas refrigerante ha dejado de salir. Entonces vamos a proceder a cortar el tubo completamente para poder soldar nuestro cople de servicio. Es un cople hecho por nosotros de un pedazo de tubería de 3/8 con un conector macho Hansen de 1/4. Vamos a poder soldar nuestro cople. Se recomienda utilizar soldadura con 5% de plata, únicamente para esa parte. En los demás casos del equipo de este modelo de CO2 debemos utilizar soldadura con 20% de plata. Entonces vamos a proceder a soldarlo. Debemos de conectar también la conexión Hansen hembra. Esto es para el caso de que salgan los gases que genera la soldadura. Como podemos ver, nuestra conexión saca los gases que se generan por la soldadura. Esperamos un momento hasta para que enfríe el tubo de cobre y podamos proceder a su manipulación. El siguiente paso es conectar nuestro kit de mangueras manual al tubo de servicio. Este kit de mangueras manual va conectado a nuestro tanque de CO2. Es importante revisar que al conectar la conexión al tubo de servicio, nuestra manguera de paso se debe de encontrar abierta. Nuestra manguera de tanque de desfogue debe encontrarse cerrada y la manguera de control del tanque de CO2 se debe de encontrar cerrada. Con la llave de paso del tanque de CO2 controlaremos la presión que aplicaremos al enfriador. El primer paso es aplicar una presión de 250 libras. Para hacer la primera revisión
de fugas en el sistema de refrigeración. Ya 250 libras. Procederemos a hacer la inspección de los puntos de soldadura del enfriador. Este equipo tiene más puntos de soldadura que un equipo de R134. Por la experiencia en servicio en un año y medio de haber salido al mercado este tipo de enfriadores, las principales ubicaciones de fuga se encuentran en las T's de cobre, como se muestran a continuación. Una T de cobre, la cual está soldado el interruptor de presión, la otra T de cobre que va al evaporador, y hay una tercera T de cobre que se encuentra ubicada en el evaporador. Como podemos observar, esta es la T de cobre más complicada en el equipo. Sin embargo, es posible que también tengamos una fuga en esta T. Otro punto localizado de fugas en la experiencia de servicio ha sido en la soldadura entre el tubo del compresor y el tubo de servicio del equipo. La revisión y búsqueda de la fuga normalmente se hace con jabón, agua jabonosa. Nada, no encontramos ninguna fuga. Es necesario aplicar en este momento más presión de CO2 al enfriador. En este caso aplicaremos una presión de 500 libras. Procederemos a hacer el siguiente paso. Si habrán notado, en la primera inspección de fugas no revisamos el evaporador. Revisamos solo la sección de la charola del compresor y condensador. ¿Por qué? Porque principalmente aquí se han encontrado las fugas. Procedemos a hacer los mismos pasos, revisar con agua jabonosa cada uno de los puntos de soldadura. En caso de no encontrar la fuga, la última opción es aplicar una presión ya de 1000 libras. Para este caso es importante mencionar que ninguno de los componentes del enfriador debe encontrarse sueltos. Las fugas encontradas últimamente han sido fugas muy pequeñas. Es por ello que es importante aplicar una presión mayor, hasta de 1000 libras, para poder detectar esta fuga. Procedemos a hacer la inspección nuevamente de los puntos de soldadura, principalmente las T's de cobre, soldadura del condensador estático con el cobre y la soldadura de cobre con los coples del compresor. En este caso el técnico nos muestra que la fuga se encuentra en la soldadura del condensador con el cobre. Una vez identificada la fuga, el siguiente paso es cerrar nuestra llave del tanque de CO2 y desfogar el gas que se encuentra en el sistema por medio de la llave de desfogue. Esta debe abrirse lentamente para dejar salir el gas. El siguiente paso es, una vez cerrada la llave del tanque de CO2, recordemos la llave de desfogue completamente abierta, la llave de paso completamente abierta, procedemos a desconectar nuestro kit de manguera del tubo de servicio y procederemos a conectar el siguiente accesorio, que es un conector hembra con un cople de cobre que nos servirá para posteriormente colocar nuestra bomba de vacío y manómetros. Es importante dejar esta llave unos 5 minutos aproximadamente para sacar los residuos que pudieran quedar de gas refrigerante en el sistema. Procederemos a soldar el condensador para tapar la fuga que tiene. Para ello vamos a necesitar el fundente, es un fundente para plata, para soldadura de plata, en este caso es multiflux. Necesitamos una varilla de plata, que en este caso debe ser de 20% de plata recomendable.
y nuestro tanque de oxígeno y butano para hacer la soldadura. El técnico procede a limpiar con una lija. Procede a limpiar. Debe cuidar el color de la flama. Y procede a aplicar la soldadura. Una vez aplicada la soldadura, hay que esperar a que ésta se enfríe y después proceder a limpiar externamente la unión. Una vez soldado el condensador para eliminar la fuga, tendremos que verificar que ésta haya sido eliminada correctamente. Y una manera es conectar nuevamente el tanque de CO2 y aplicar 1000 libras de presión, únicamente para verificar que la presión no baje y esta fuga haya sido eliminada. Procedemos a retirar el conector hembra que nos sirvió para purgar el sistema y conectamos nuestro kit de manguera de carga manual. Como recuerdan, nuestra llave de paso debe estar abierta, nuestra llave de desfogue cerrada y nuestra llave para abrir el tanque debe estar cerrada. Con esta procedemos a abrir la presión de CO2 hasta alcanzar las 1000 libras aproximadamente. Una vez aplicada la presión, procedemos a revisar con agua jabonosa nuevamente el punto donde se presentó la fuga. Como vemos, la reparación ha sido exitosa. Una vez confirmado que ya no tenemos fuga en el sistema, procedemos a hacer el mismo paso, que es retirar el gas del equipo. Procedemos a cerrar nuestro tanque de CO2 y nuevamente abrimos levemente la llave de desfogue. Y al final hemos retirado la presión de CO2 en el sistema. Procedemos ahora a desconectar nuevamente la conexión con nuestro tubo de servicio. Conectamos nuevamente el otro accesorio, que es una conexión hembra, nuevamente con un cople de cobre, la cual nos permitirá por unos minutos retirar los residuos que pudieran haberse quedado en el sistema de refrigeración de gas, y ahora sí proceder al vacío. Colocamos nuestra bomba de vacío. Procedemos a conectar nuestro manómetro en el cople de cobre que trae la conexión hembra y también a nuestra bomba de vacío. La especificación debe ser menor a 500 micrones en el caso de que tengamos un bajómetro para verificar los micrones, o puede ser por tiempo, que debe ser un tiempo mínimo de 30 minutos. Entonces vemos el lado de baja de nuestro juego de manómetros. Vemos que el vacío se está realizando. Solo como comentario, una nota adicional: en caso de no haber encontrado la fuga en la parte inferior del equipo, que es en nuestra charola de compresor o condensador, pues la fuga pudo haberse encontrado en nuestro evaporador. Como comentamos, tiene una T en el evaporador, y ese es pues el siguiente paso, ¿no? En este caso habría que bajar el evaporador, y la presión aplicada al evaporador no debe llegar a las 1000 libras. Esto es debido a la seguridad por haber bajado el componente que es el evaporador. Recomendable es verificar la fuga a 500 libras y cuidar que la tubería no se doble, que pueda causar un desprendimiento con el cople del evaporador.
En este momento preparamos nuestro kit de carga manual para hacer la carga de gas refrigerante al enfriador. Antes de hacer, necesitamos hacer una purga para eliminar humedad que se encuentra en las mangueras. Para esto debemos de mantener abierta nuestra llave de paso. Nuestra llave de desfogue debe estar completamente cerrada y nuestro tanque de CO2 debe estar cerrado. Ahora procedemos a abrir lentamente nuestro tanque de CO2, aproximadamente 500 libras de presión. Cerramos y procedemos a desfogar abriendo la llave de desfogue. Procedemos ahora a cerrar nuestra llave de paso, quedando únicamente abierta la llave de desfogue, que en este caso es la última que cerramos. Ahora sí, ya podemos hacer la conexión a nuestro tubo de servicio, el cual ya fue retirada la bomba de vacío. Es importante tener una mesa de apoyo con el fin de asegurar nuestra manguera de carga. En este caso estamos usando una mesa de madera con 2 cintillas. Esto es para evitar el movimiento de la manguera y nos pueda generar una variación en el gramaje a cargar en el enfriador. Tenemos que hacer uso de una báscula. Esta báscula normalmente es para carga de refrigerante, de preferencia de 50 kilos o 100 kilos, con una resolución de 1 gramo o de 5 gramos. Como hemos mencionado, la cantidad de gas que vamos a inyectar en este enfriador Forte B17 es de 350 gramos. En este momento vamos a pesar nuestro tanque de CO2. Para ello debemos mantener nuestra llave de paso cerrada y vamos a abrir nuestro tanque de CO2 para inundar de gas este tramo de manguera de nuestra llave de paso al tanque. Abrimos lentamente y vamos a ver que nuestra manguera empieza a moverse. Ahora podemos colocar nuestro tanque de CO2 sobre la báscula y observar la cantidad en gramos, kilogramos de este tanque, que en este caso es de 21.15 kilos. Considerando que nuestro tanque pesa 21.15 kilogramos y necesitamos llenar en nuestro sistema de refrigeración 350 kilogramos o 350 gramos, al inyectar el gas lentamente, la diferencia a pesar en nuestra báscula debe ser de 20.800 kilogramos. Con esto garantizamos de que hemos inyectado los 350 gramos. El peso del tanque va a ser controlado a través de nuestra llave de paso. Vamos a abrir lentamente y vamos a ver cómo nuestra báscula se va a ir moviendo hasta llegar a los 20.8 kilogramos que necesitamos. Una vez alcanzada la cantidad de peso deseado, procedemos a cerrar nuestra llave de paso, el cual garantizamos de que ha pasado la cantidad de 350 gramos a este tramo de nuestro enfriador. El siguiente paso es conectar nuestro enfriador a una toma de corriente y colocar nuestro amperímetro para verificar el consumo de corriente de nuestro enfriador. Mantenemos nuestra manguera de carga manual conectada y en este caso verificamos que nuestro enfriador encienda. Si vamos nuevamente a nuestra etiqueta del enfriador, vemos que el consumo de amperaje debe de ser de 5.9 amperes. Verificamos ya el equipo trabajando a plena carga y estamos en los 5 amperes. Esto nos indica que el equipo está funcionando correctamente. Nuestro siguiente paso ahora sería desconectar nuestro kit de carga manual. Una vez cargado el gas refrigerante, podemos bajar el tanque de CO2
de la báscula. Y el siguiente paso es retirar el gas refrigerante del primer tramo de la válvula. Para eso vamos a cerrar el tanque de CO2. Recordemos que tenemos cerrada la válvula de paso, la llave de paso. Entonces nos queda desfogar el gas que se queda en este tramo. Ya nos quedamos sin gas en el tema de las mangueras de carga manual. Vamos a proceder ahora a desconectar nuestro kit de mangueras del tubo de servicio. Para ello debemos utilizar dos pinzas de presión. Esto es para sellar el sistema de refrigeración. Cabe mencionar que las pinzas al colocarse deben de estar en un ángulo contrario una a la otra. Es para asegurar el correcto sellado del equipo. Colocamos la primera pinza. Esta está aproximadamente a 10 centímetros de la soldadura con nuestro acople de cobre con el conector macho, y colocamos la siguiente pinza en un grado diferente a la primera, aproximadamente 5 a 10 centímetros de distancia de la primera pinza. Una vez ya sellado el sistema, procedemos a abrir la llave de paso en nuestro kit de carga, y ya con eso abrimos la llave de desfogue para retirar el resto de gas refrigerante que tuvo nuestro kit de carga. Ya podemos desconectar el kit de mangueras de nuestro enfriador. Ahora vamos a retirar nuestro acople de servicio que agregamos al inicio de la reparación del enfriador. Para poder hacerlo vamos a insertar la conexión Hansen hembra con el acople de bronce. Esto es con el fin de que al momento de desoldar la unión los gases puedan salir libremente. Y retiramos nuestro acople cobre. Procedemos ahora a sellar el tubo de servicio con soldadura con 5% de plata. Una vez sellado el tubo de servicio, las pinzas de presión no deben retirarse inmediatamente. Debemos dar tiempo a que la soldadura quede completamente dura, ya que quitamos las pinzas de presión, probablemente algo de presión del gas refrigerante de CO2 pudiera generarnos alguna abertura en la soldadura aplicada. Podemos hacer una verificación de los soldados aplicando agua jabonosa. Una vez ya enfriado, podemos retirar las pinzas de presión. Prácticamente nuestro equipo de CO2 ha quedado reparado. Hacemos una confirmación adicional, ya sin las pinzas de presión, validando que no tengamos alguna microfuga. En este momento vamos a colocar un complemento de Insultub en la T de cobre. Esto es para evitar la condensación y un posible reclamo por goteo de agua al suelo. Envolvemos completamente la T de cobre. Debemos armar los complementos del enfriador, en este caso el refuerzo
activamos las tuberías de cobre. Instalamos nuevamente el condensador, revisando que ajuste sobre la base que tiene el enfriador. Y un punto muy importante es sujetar firmemente con cintillas el tubo de servicio con el condensador. Esto es para reducir la vibración que se presenta en el compresor y que pudiera ocasionarnos alguna fuga en la soldadura por la vibración constante. Se recomienda utilizar dos cintillas para el tubo de servicio y una cintilla para asegurar la tubería donde está la T del pretostato y el filtro. Procedemos ahora a fijar el condensador. Ya con todo el condensador fijado con sus accesorios, hemos terminado de reparar este enfriador CO2.